¿A qué velocidad podemos viajar en el espacio actualmente? Esta pregunta encierra una de las paradojas más frustrantes de nuestra era tecnológica. Somos la especie que dividió el átomo, que descifró el código genético de la vida, que conectó al mundo entero a través de ondas invisibles. Hemos conquistado enfermedades que durante milenios diezmaron civilizaciones. Nuestras máquinas calculan billones de operaciones por segundo. Pero cuando miramos hacia las estrellas, cuando alzamos la vista hacia ese océano infinito de mundos por descubrir, nos enfrentamos a una verdad incómoda. Estamos atrapados, prisioneros de nuestro pequeño rincón cósmico. Las velocidades que hemos alcanzado, aquellas que consideramos récords impresionantes de la ingeniería humana, son patéticamente lentas cuando las medimos contra la escala del universo. La nave más rápida, jamás construida, tardaría miles de años en alcanzar la estrella más cercana. Nuestros cohetes más potentes apenas nos permiten escapar de la gravedad terrestre, y las tecnologías que podrían cambiar esta realidad permanecen atrapadas en laboratorios, documentos teóricos o simplemente en los límites de lo físicamente posible. Pero hay más. Cada intento por acelerar nuestras naves espaciales revela nuevos obstáculos. La ecuación del cohete nos encadena con matemáticas crueles. La velocidad de la luz se levanta como un muro infranqueable. El combustible necesario para viajes verdaderamente rápidos requeriría más masa que planetas enteros. Y mientras tanto, el cosmos sigue expandiéndose, alejando cada día más aquellos destinos que soñamos alcanzar. En este documental exploraremos las velocidades actuales de nuestras naves espaciales, desde los récords históricos hasta las tecnologías más avanzadas disponibles hoy. Descubrirás por qué la Parker Solar Probe, rozando el Sol a casi 700.000 kilómetros por hora, sigue siendo desesperadamente lenta. Conocerás los motores iónicos que aceleran continuamente durante años, pero cuyo empuje inicial no movería ni siquiera una hoja de papel. Y entenderás por qué conceptos como la propulsión nuclear, la antimateria y las velas solares, aunque prometedores, permanecen fuera de nuestro alcance práctico. Acompáñanos en Ciencia Nocturna mientras desentrañamos los límites de la velocidad espacial humana, porque comprender cuán lentos somos hoy es el primer paso para imaginar cuán rápidos podríamos ser mañana. Existe una ecuación que ha atormentado a los ingenieros aeroespaciales desde que Konstantin Tsiolkovsky la formuló en 1897. Es simple, elegante y brutalmente implacable. Se llama la ecuación del cohete de Tsiolkovsky y establece los límites fundamentales de cuánto puede acelerar una nave espacial usando propulsión química. No importa cuán brillante seas, no importa cuánto dinero inviertas, no importa cuánta tecnología desarrolles. Esta ecuación gobierna cada cohete que hemos lanzado al espacio, y sus límites son absolutos. La ecuación dice que el cambio de velocidad que puede lograr un cohete depende de dos factores. Primero, la velocidad de escape de los gases que expulsa por sus toberas. Segundo, la proporción entre la masa inicial del cohete completamente cargado de combustible y la masa final cuando el combustible se ha agotado. Suena simple, pero las consecuencias son devastadoras para cualquiera que sueñe con viajes espaciales rápidos. Consideremos un cohete químico típico. Los mejores motores de cohetes químicos expulsan gases de escape a velocidades de alrededor de 4.500 metros por segundo. Eso parece impresionante. 16.200 kilómetros por hora, más rápido que una bala. Pero la velocidad de escape
no es la velocidad que alcanza el cohete. Es solo la velocidad a la que los gases salen por la tobera. La velocidad real del cohete depende de cuánto combustible puedas quemar. Y aquí es donde la ecuación se vuelve cruel. Si quieres duplicar la velocidad de tu nave, no necesitas el doble de combustible. Necesitas exponencialmente más combustible. Porque cada kilogramo adicional de combustible añade peso que también debe ser acelerado. Así que necesitas más combustible para acelerar ese combustible adicional. Lo que requiere aún más combustible es una espiral matemática sin fin que rápidamente vuelve cualquier diseño práctico completamente imposible. Imaginemos que queremos enviar una nave de 1 tonelada a Marte usando propulsión química. Para alcanzar una velocidad modesta de escape de la órbita terrestre, digamos unos 11 kilómetros por segundo, necesitarías aproximadamente 10 toneladas de combustible por cada tonelada de carga útil. Eso significa que el 90% de tu cohete es combustible y solo el 10% es la nave real. Pero si quieres ir más rápido, si quieres alcanzar, digamos, 20 kilómetros por segundo para acortar el viaje, la proporción cambia drásticamente. Ahora necesitas más de 100 toneladas de combustible por cada tonelada de carga útil. Tu cohete es 99% combustible. Y si quieres alcanzar velocidades realmente altas, velocidades que harían viables los viajes interestelares, digamos un 10% de la velocidad de la luz, la cantidad de combustible requerida se vuelve astronómicamente absurda. Necesitarías millones de toneladas de combustible por cada kilogramo de carga útil. No hay cohete que pueda construirse con esas proporciones. Se derrumbaría bajo su propio peso antes de despegar. Esta es la razón por la cual todos nuestros cohetes actuales son estructuras enormes donde la mayor parte del volumen está dedicado a tanques de combustible. El Saturn V, que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna, pesaba 2.800 toneladas en la plataforma de lanzamiento. De esas, solo 45 toneladas llegaron a la órbita lunar. El resto era combustible y etapas descartadas, una proporción de masa de más de 60:1. Y aún así, solo alcanzó velocidades de 11 kilómetros por segundo. Pero hay otro problema. Los cohetes químicos solo funcionan durante unos minutos. El Saturn V quemaba todo su combustible en menos de 12 minutos. Después de eso, la nave quedaba a la deriva, sin capacidad de acelerar más. Toda la velocidad que alcanzaría ya había sido determinada en esos primeros minutos de vuelo. No hay aceleración continua. No hay capacidad de ajustar significativamente la velocidad a mitad de camino. Simplemente flotas en una trayectoria balística determinada por la física newtoniana. Y luego está el problema de la deceleración. Si quieres detenerte al llegar a tu destino, necesitas otra cantidad igual de combustible para frenar. Eso duplica la masa inicial requerida. Ahora tu cohete necesita ser aún más grande, aún más pesado, aún más imposible de construir. Por eso las sondas que enviamos a otros planetas no frenan cuando llegan. Simplemente pasan volando, tomando fotos durante unos minutos u horas antes de alejarse para siempre en la oscuridad del espacio. Esta es la tiranía de la ecuación del cohete. No es un problema de ingeniería que podamos resolver con mejor tecnología. Es un límite fundamental de la física. Mientras dependamos de expulsar masa para generar empuje, estaremos encadenados a velocidades ridículamente bajas comparadas con las distancias que necesitamos recorrer. Un cohete químico nunca nos llevará a las estrellas, ni siquiera nos llevará rápido a los planetas exteriores de nuestro propio sistema solar.
Pero la humanidad no se rinde fácilmente. Y por eso hemos buscado otros métodos. Métodos que no dependan de quemar combustible químico. Métodos que puedan acelerar continuamente durante meses o años en lugar de minutos. Métodos que, aunque lentos al principio, eventualmente podrían alcanzar velocidades que harían palidecer a los cohetes más potentes jamás construidos. Y uno de esos métodos ya está funcionando en el espacio. Entre todas las ondas que hemos enviado al espacio, entre todos los objetos fabricados por manos humanas que han surcado el vacío cósmico, hay uno que ha roto todos los récords de velocidad anteriores. No fue diseñado para perseguir planetas distantes. No fue enviado hacia el borde del sistema solar. Fue lanzado en dirección contraria, hacia el centro de todo, hacia la fuente de vida y energía de nuestro mundo. Fue enviado a tocar el Sol. La Parker Solar Probe fue lanzada el 12 de agosto de 2018 desde Cabo Cañaveral, Florida. Su misión era audaz hasta el punto de parecer suicida: acercarse más al Sol que ningún objeto humano anterior. Atravesar la corona solar, esa región de plasma sobrecalentado que rodea nuestra estrella como un halo fantasmal. Recopilar datos sobre el viento solar, sobre las eyecciones de masa coronal, sobre los misterios de por qué la corona es millones de grados más caliente que la superficie del Sol mismo. Pero para lograr esto necesitaba velocidad, una velocidad sin precedentes. El 24 de diciembre de 2024, la víspera de Navidad, la Parker Solar Probe completó su 24º acercamiento al Sol. Se sumergió a solo 6.1 millones de kilómetros de la fotosfera solar, más cerca que nunca antes. Y en ese punto de máxima aproximación, acelerada por la inmensa gravedad de nuestra estrella, alcanzó una velocidad que destrozó todos los récords humanos anteriores. 195 kilómetros por segundo, 702.000 kilómetros por hora. Era tan rápido que podría cruzar la distancia entre Nueva York y Tokio en menos de 16 segundos. Para poner esto en perspectiva, la Parker Solar Probe viaja más de 170 veces más rápido que un avión comercial. Es 10 veces más rápida que la velocidad de escape de la Tierra. Es casi 200 veces más rápida que el récord de velocidad humana establecido por el Apolo 10 hace más de medio siglo. Si pudieras viajar a esa velocidad, darías la vuelta completa al ecuador terrestre en poco más de 3 minutos y medio. Podrías llegar de la Tierra a la Luna en menos de 35 minutos. Es una velocidad que desafía la comprensión humana. Pero aquí está la ironía brutal. A pesar de ser el objeto más rápido jamás construido por la humanidad, a pesar de moverse a casi el 0.065% de la velocidad de la luz, la Parker Solar Probe todavía tardaría más de 6.400 años en alcanzar Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. 6 milenios y medio. Civilizaciones enteras han surgido y caído en menos tiempo. La escritura humana apenas tiene 5.000 años. A nuestra velocidad récord, las estrellas siguen estando, desesperadamente, imposiblemente lejos. ¿Cómo alcanzó la Parker Solar Probe esta velocidad asombrosa? No mediante propulsión convencional, no quemando combustible a bordo. Una vez lanzada, su motor se apagó. Después de eso, dependió completamente de la gravedad. Utilizó una técnica llamada asistencia gravitatoria, ejecutando múltiples sobrevuelos de Venus para modificar gradualmente su órbita. Cada encuentro con Venus ajustaba su trayectoria, acercándola más y más al Sol con cada órbita subsecuente. Y mientras se acercaba al Sol, la gravedad solar hacía el resto del trabajo,
acelerándola a velocidades cada vez más vertiginosas. Es el mismo principio que usamos para lanzar una piedra con una onda. Giras la onda en círculos y la piedra acelera. Cuanto más cerca del centro, más rápido gira. La Parker Solar Probe es esencialmente una onda cósmica, con el Sol como centro de rotación. En su punto más cercano, el perihelio cae en picado hacia el Sol a velocidades increíbles antes de salir disparada de nuevo hacia el exterior del sistema solar. Pero sobrevivir a tales velocidades y proximidades requiere ingeniería excepcional. La sonda está protegida por un escudo térmico de carbono compuesto de 11.4 centímetros de espesor. Cuando está en su máxima aproximación al Sol, la superficie del escudo enfrenta temperaturas de más de 1370 grados Celsius. Sin embargo, justo detrás del escudo, los instrumentos permanecen a temperatura ambiente, alrededor de 30 grados Celsius. Es como estar de pie en un horno, pero mantenerse fresco, simplemente sosteniendo una hoja de papel enfrente de ti. Excepto que este papel es un escudo de alta tecnología que refleja y disipa el calor con una eficiencia casi perfecta. La sonda no puede usar paneles solares convencionales tan cerca del Sol. La intensidad de la radiación solar a esa distancia los freiría instantáneamente. En cambio, utiliza pequeños paneles solares enfriados activamente con sistemas de refrigeración líquida que los mantienen operativos incluso bajo ese bombardeo extremo de energía. Y toda la electrónica crítica está escondida detrás del escudo térmico, en la sombra permanente, protegida del infierno que ruge a solo 6 millones de kilómetros de distancia. Parker Solar Probe seguirá acercándose al Sol en órbitas futuras. Su misión está programada para continuar hasta 2025, y con cada pasada, su perihelio será ligeramente más bajo, acercándola aún más a la superficie solar. Es probable que establezca récords de velocidad aún mayores antes de que su misión termine. Pero incluso si duplicara su velocidad actual, si mágicamente alcanzara 1.400.000 kilómetros por hora, seguiría necesitando más de 3.200 años para alcanzar la estrella más cercana. Esta es la realidad de nuestra tecnología actual. Hemos construido la máquina más rápida en la historia humana, y sigue siendo patéticamente lenta comparada con las distancias que necesitamos cruzar. El universo es vasto más allá de cualquier comprensión, y nosotros, con todas nuestras hazañas de ingeniería, apenas estamos arrastrando los pies en comparación. Imagina un motor tan débil que su empuje no podría levantar una hoja de papel sobre la superficie de la Tierra. Un motor cuya aceleración es tan lenta que tardarías 4 días en acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. Un motor que parece una broma cruel comparado con los rugientes cohetes químicos que catapultan naves al espacio en explosiones de fuego y trueno. Y sin embargo, este motor patético, este susurro de empuje apenas perceptible, podría eventualmente llevar naves espaciales a velocidades que ningún cohete químico podría soñar alcanzar. Esto es la propulsión iónica, y representa un cambio fundamental en cómo pensamos sobre los viajes espaciales. Los motores iónicos funcionan bajo un principio completamente diferente a los cohetes químicos. En lugar de quemar combustible y expulsar gases calientes, utilizan electricidad para ionizar átomos de un gas propulsor, típicamente xenón. Estos iones son luego acelerados mediante campos electromagnéticos y expulsados por la tobera a velocidades extremadamente altas, hasta 40 kilómetros por segundo,
casi 10 veces más rápido que los gases de escape de un cohete químico. Y aquí está la clave. La velocidad de escape determina la eficiencia. Cuanto más rápido expulses la masa, menos masa necesitas expulsar para obtener el mismo impulso. Pero hay un precio. El empuje generado es minúsculo. Un motor iónico típico produce apenas una fracción de newton de fuerza. Para comparación, el motor principal del transbordador espacial producía más de 2 millones de newtons de empuje. Un motor iónico es más de 1 millón de veces más débil. No puede despegar desde la superficie de un planeta. No puede acelerar rápidamente. Durante los primeros días de funcionamiento, apenas notarías que la nave se está moviendo. Pero aquí está el truco genial. Los motores iónicos pueden funcionar continuamente durante meses o incluso años. No se agotan en minutos como los cohetes químicos. Pueden seguir acelerando día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y esa aceleración continua, aunque diminuta, se acumula. Es como la fábula de la tortuga y la liebre. La liebre arranca rápido pero se agota. La tortuga avanza lentamente, pero nunca se detiene. Eventualmente, la tortuga gana. La sonda Deep Space One, lanzada en octubre de 1998, fue la primera misión en demostrar la propulsión iónica en el espacio profundo. Su motor iónico funcionó durante un total de 16.000 días durante la misión, proporcionando un cambio total de velocidad de más de 4 kilómetros por segundo. Eso es más del doble de lo que habría logrado con cohetes químicos convencionales del mismo peso. Visitó el asteroide Braille y el cometa Borrelly, demostrando que esta tecnología no era solo teórica, funcionaba. Luego vino Dawn, lanzada en septiembre de 2007 hacia el cinturón de asteroides. Su misión era ambiciosa: visitar dos de los cuerpos más grandes del cinturón de asteroides, Vesta y Ceres, y entrar en órbita alrededor de ambos. Ninguna nave anterior había orbitado dos cuerpos celestes diferentes en una sola misión. Era imposible con propulsión química. La cantidad de combustible requerida habría sido prohibitiva, pero con motores iónicos, Dawn lo logró. Durante su misión, Dawn operó sus motores iónicos durante más de 2.000 días acumulados. Logró un cambio total de velocidad de más de 11 kilómetros por segundo, un récord absoluto para cualquier nave espacial. Orbitó Vesta durante 14 meses, descendiendo gradualmente a órbitas cada vez más bajas, estudiando su superficie, su composición, su historia. Luego salió de la órbita de Vesta, algo imposible para una nave con combustible químico limitado, y viajó a Ceres, donde entró en 1900 órbita y pasó años estudiando el planeta enano más grande del cinturón de asteroides. Y lo hizo todo con solo 425 kilogramos de xenón, una cantidad ridículamente pequeña de propelente comparada con las toneladas que requieren los cohetes químicos. La eficiencia de los motores iónicos es 10 veces mayor que la de los cohetes químicos. Extraen más impulso de cada kilogramo de propelente. Es la diferencia entre un vehículo que consume 100 litros cada 100 kilómetros y uno que consume 10. Más recientemente, la misión Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa utilizó motores iónicos para viajar al asteroide Ryugu, recoger muestras y regresar a la Tierra. La sonda completó un viaje de ida y vuelta de más de 5.000 millones de kilómetros durante 6 años. Sus 4 motores iónicos funcionaron durante miles de horas, ajustando constantemente su trayectoria, acercándola al asteroide, permitiéndole realizar múltiples descensos a la superficie para recoger muestras y finalmente acelerándola de regreso a casa. Pero los motores iónicos tienen limitaciones.
requieren electricidad, mucha electricidad. Y en el espacio profundo, lejos del Sol, la única fuente confiable de electricidad es la energía nuclear. Los paneles solares pierden eficiencia rápidamente a medida que te alejas del Sol. Más allá de la órbita de Júpiter, simplemente no hay suficiente luz solar para operar motores iónicos de manera efectiva. Por eso todas las misiones iónicas hasta ahora se han limitado al sistema solar interior. Y aún con su eficiencia superior, los motores iónicos siguen siendo demasiado lentos para viajes interestelares. Para alcanzar incluso el 10% de la velocidad de la luz, usando propulsión iónica, necesitarías acelerar continuamente durante décadas. Y necesitarías una fuente de energía masiva, probablemente un reactor nuclear del tamaño de una casa. No es imposible, pero está muy lejos de nuestras capacidades actuales. Sin embargo, la propulsión iónica representa un paso adelante fundamental. Demuestra que podemos romper la tiranía de la ecuación del cohete, que no estamos limitados a velocidades dictadas por cuánto combustible químico podemos apilar en un cohete, que hay otros caminos, otras tecnologías, otras formas de acelerar en el vacío del espacio. Y si podemos hacer eso, entonces quizás, solo quizás, podemos encontrar formas aún más radicales de movernos entre las estrellas. Hay algo poético en la idea de navegar por el cosmos como nuestros antepasados navegaron los océanos terrestres, sin motores, sin combustible, solo una vela desplegada capturando el viento, impulsándote hacia adelante a través de la inmensidad. Pero en el espacio no hay viento, no hay aire, no hay atmósfera que empuje contra una superficie. Y sin embargo, existe un viento de otro tipo, un viento hecho no de moléculas de gas, sino de fotones, luz pura. Y aunque cada fotón individual ejerce una fuerza casi imperceptiblemente pequeña, cuando tienes billones de ellos golpeando una superficie lo suficientemente grande, esa fuerza se acumula, se convierte en empuje, se convierte en propulsión. Esto es el concepto de la vela solar, una estructura tan delgada que es más fina que un cabello humano, pero tan grande que podría cubrir un campo de fútbol, hecha de materiales reflectantes como el aluminio o el poliéster metalizado, diseñada para capturar la presión de radiación de la luz solar y convertirla en movimiento. No necesita combustible, no necesita energía a bordo. Simplemente despliega la vela y deja que el sol haga el trabajo. Mientras haya luz, hay empuje. La presión de radiación es real. Cada vez que la luz golpea una superficie y rebota, transfiere una cantidad minúscula de momento. En la Tierra, este efecto es completamente insignificante, abrumado por la gravedad y la resistencia del aire. Pero en el vacío del espacio, donde no hay fricción, donde no hay atmósfera, donde cada pequeña fuerza cuenta, la presión de radiación se convierte en algo utilizable. A la distancia de la Tierra del Sol, un metro cuadrado de vela perfectamente reflectante experimenta una fuerza de aproximadamente 9 micronewtons. Es ridículamente pequeño, pero si tu vela tiene 1000 metros cuadrados, ahora tienes 9 milinewtons. Y si no hay nada frenándote, incluso esa fuerza diminuta te acelerará constantemente. La primera demostración exitosa de una vela solar fue Icaros, lanzada por la agencia espacial japonesa JAXA en mayo de 2010. El nombre es un acrónimo de Interplanetary Kitecraft Accelerated by Radiation of the Sun, pero también es una referencia deliberada a Ícaro, el personaje mitológico griego que voló demasiado cerca del Sol con alas de cera. Excepto que este Ícaro moderno no tenía ese problema.
Desplegó una vela cuadrada de 200 metros cuadrados hecha de una película de polimida de solo 7,5 micrómetros de espesor, más delgada que un cabello humano. Y funcionó. La presión de radiación solar aceleró la nave, demostrando que el concepto no era solo teoría, era realidad. Luego vino LightSail 2, lanzada en junio de 2019 por la Sociedad Planetaria. Era una nave pequeña, apenas del tamaño de una barra de pan, pero desplegaba una vela solar de 32 metros cuadrados. Y durante más de 3 años orbitó la Tierra, usando la presión de radiación solar para elevar gradualmente su órbita. Los controladores en tierra podían orientar la vela, girándola para maximizar o minimizar el empuje, dependiendo de la posición de la nave en su órbita. Era control activo. Era navegación real usando luz solar. Y demostró que las velas solares no eran solo curiosidades científicas, eran tecnología práctica. Pero el concepto realmente audaz, el proyecto que podría revolucionar los viajes interestelares, es Breakthrough Starshot. Propuesto en 2016 por el físico y empresario Yuri Milner, junto con el cosmólogo Stephen Hawking, Starshot imagina enviar miles de nanonaves diminutas, cada una del tamaño de un sello postal, equipadas con velas solares ultraligeras del tamaño de una mano. Pero en lugar de depender de la luz solar natural, estas naves serían aceleradas por un conjunto masivo de láseres terrestres, miles de ellos combinados en un haz coherente que golpearía las velas con una intensidad millones de veces mayor que la luz solar. La idea es brutal en su simplicidad. Apuntas un láser increíblemente potente a una vela solar increíblemente ligera durante unos minutos. La presión de radiación del láser acelera la nave a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los cálculos sugieren que podrías alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, una nave llegaría a Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano, en aproximadamente 20 años. No siglos, no milenios, 2 décadas, dentro de una vida humana. Pero los desafíos son monumentales. Necesitarías un conjunto de láseres con una potencia combinada de 100 gigavatios. Eso es comparable a la producción total de electricidad de varios países desarrollados. Necesitarías enfocar ese haz con precisión extrema sobre una vela del tamaño de unos pocos metros, mientras se aleja a velocidades cada vez mayores. Cualquier error de puntería y el haz se pierde en el espacio. La vela necesitaría ser casi perfectamente reflectante, capaz de soportar temperaturas extremas sin vaporizarse. Y la nanonave misma necesitaría ser lo suficientemente robusta para sobrevivir décadas en el espacio interestelar, resistiendo impactos de polvo cósmico a velocidades relativistas. Y luego está el problema de la deceleración. Una vez que aceleras a 20% de la velocidad de la luz, no puedes frenar. No hay forma de revertir el impulso. Las naves simplemente pasarían volando por Alpha Centauri. Tendrían tal vez horas o minutos para tomar datos y fotografías antes de alejarse para siempre en la oscuridad interestelar. Serían misiones de sobrevuelo, no de exploración detallada. No habría aterrizajes, no habría órbitas, solo un vistazo fugaz de otro sistema solar antes de desaparecer en la noche cósmica. Aún así, el concepto es fascinante, porque si funciona, si podemos desarrollar la tecnología necesaria, entonces, por primera vez en la historia humana, tendríamos la capacidad de enviar objetos fabricados por nosotros a otras estrellas dentro de una vida humana. No generaciones, no siglos, décadas. Podrías enviar una nave cuando eres joven y recibir datos de otro sistema estelar
antes de morir. Eso cambiaría fundamentalmente nuestra relación con el cosmos, pero también revela cuán lejos estamos de ese objetivo. Breakthrough Starshot es todavía puramente conceptual. Los láseres necesarios no existen. Los materiales para las velas están en etapas experimentales. La electrónica capaz de sobrevivir el viaje está en desarrollo. Es tecnología de décadas en el futuro, si es que alguna vez se vuelve posible. Porque aunque la física permite velas solares, aunque los fotones realmente ejercen presión, hay un abismo gigantesco entre la física teórica y la ingeniería práctica. Y mientras tanto, navegamos lentamente por nuestro sistema solar, con velas apenas más grandes que canchas de tenis, acumulando empuje micronewton por micronewton, soñando con el día en que podamos desplegar velas del tamaño de ciudades y surfear las olas de luz hacia destinos que hoy parecen imposiblemente distantes. Durante décadas hemos sabido que existe una fuente de energía tan densa, tan potente, que un solo kilogramo podría liberar millones de veces más energía que un kilogramo de combustible químico. Es la energía que enciende las estrellas, la energía que destruyó ciudades enteras en instantes durante la Segunda Guerra Mundial, la energía encerrada en los núcleos de los átomos mismos. Y desde los primeros días de la era espacial, científicos e ingenieros han soñado con aprovechar esa energía para impulsar naves espaciales a velocidades que harían palidecer a cualquier cohete químico. Han soñado con propulsión nuclear. La idea es seductora en su simplicidad. El combustible químico está limitado por cuánta energía pueden liberar las reacciones químicas entre moléculas. Esas reacciones reorganizan electrones, rompen y forman enlaces. Pero los núcleos atómicos permanecen intactos. La energía nuclear, ya sea fisión dividiendo átomos pesados o fusión combinando átomos ligeros, manipula los núcleos mismos. Libera energías millones de veces mayores. Un gramo de uranio que sufre fisión completa libera tanta energía como quemar 3 toneladas de carbón. Es una diferencia que cambia todo. El concepto más temprano y más audaz fue el proyecto Orión, propuesto en los años 50 por el físico Freeman Dyson y otros en General Atomics. La idea era tan radical que parecía ciencia ficción. Construirías una nave espacial masiva con una placa de empuje gigante en su base. Luego lanzarías bombas nucleares detrás de la nave, una tras otra, detonándolas a intervalos regulares. Cada explosión generaría una bola de plasma que golpearía la placa de empuje, impulsando la nave hacia adelante. Básicamente, estarías montando una serie de explosiones nucleares controladas hacia tu destino. Los cálculos mostraron que Orión podría funcionar. Podrías acelerar naves enormes, naves que pesaran miles de toneladas, a velocidades del orden de 5 a 10% de la velocidad de la luz. Podrías enviar tripulaciones humanas a Marte en semanas en lugar de meses. Podrías alcanzar los planetas exteriores en años en lugar de décadas. Podrías incluso contemplar misiones interestelares que llegarían a sistemas estelares cercanos en menos de un siglo. Era revolucionario, pero también era insano. Estabas detonando bombas nucleares una tras otra, contaminando el espacio con radiación. Si lanzabas desde la superficie de la Tierra, contaminarías la atmósfera con lluvia radiactiva. El Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963, que prohibió las detonaciones nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua, efectivamente mató el proyecto Orión. Nadie iba a permitir que detonaras cientos de bombas nucleares en el espacio,
sin importar cuán prometedora fuera la tecnología. El proyecto fue archivado, quedando como una fascinante curiosidad histórica de lo que podría haber sido. Pero había enfoques más civilizados. NERVA, el Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application, fue desarrollado durante los años 60 y 70 como parte del programa espacial estadounidense. En lugar de explosiones nucleares, usaba un reactor nuclear convencional para calentar hidrógeno líquido a temperaturas extremadamente altas. Luego expulsaba ese hidrógeno por una tobera. Era esencialmente un cohete químico, donde el calor provenía de fisión nuclear en lugar de combustión química, y era aproximadamente el doble de eficiente que los mejores motores químicos. NERVA fue probado con éxito en tierra. Los prototipos funcionaron durante horas acumuladas, demostrando que el concepto era viable. La NASA planeó usarlo para misiones tripuladas a Marte en los años 80. Pero cuando el programa Apolo terminó y el presupuesto espacial se desplomó, NERVA fue cancelado. Nunca voló. Los motores funcionaron. La tecnología estaba lista, pero la voluntad política y el dinero desaparecieron. Y así, otra promesa de propulsión nuclear fue archivada. Desde entonces ha habido varios intentos de revivir la propulsión nuclear. Rusia desarrolló y probó reactores espaciales para satélites militares. El reactor Topaz voló en órbita durante los años 80 y 90, proporcionando energía eléctrica para sistemas de radar. Estados Unidos lanzó varios satélites con generadores termoeléctricos de radioisótopos, pequeñas fuentes de energía nuclear usadas en misiones como Voyager, Cassini y el rover Curiosity en Marte. Pero estos son generadores de energía, no sistemas de propulsión. Proporcionan electricidad, no empuje directo. Más recientemente, NASA ha trabajado en conceptos de propulsión nuclear térmica y nuclear eléctrica para futuras misiones a Marte. La propulsión nuclear térmica calentaría propelente usando un reactor similar a NERVA. La propulsión nuclear eléctrica usaría un reactor para generar electricidad que alimentaría motores iónicos de alta potencia. Ambos conceptos podrían reducir los tiempos de viaje a Marte de 6 u 8 meses a solo 3 o 4 meses, reduciendo la exposición de los astronautas a la radiación cósmica y a la ingravidez prolongada. Pero todos estos conceptos enfrentan obstáculos masivos. Los reactores nucleares son pesados, necesitan blindaje para proteger a la tripulación y la electrónica de la radiación. Nadie quiere lanzar material fisible radiactivo en un cohete que podría explotar durante el despegue, esparciendo plutonio o uranio sobre el área de lanzamiento. Y la opinión pública es ferozmente hostil a cualquier cosa nuclear en el espacio, sin importar cuán segura sea la tecnología. Y aún con propulsión nuclear, las velocidades alcanzables siguen siendo limitadas. Un motor nuclear térmico como NERVA podría darte velocidades de escape del doble que un motor químico. Eso es significativo para viajes dentro del sistema solar, pero para viajes interestelares necesitas algo mucho más poderoso. Necesitas fusión nuclear, no fisión. Y la fusión nuclear, a pesar de décadas de investigación y miles de millones de dólares invertidos, sigue siendo una tecnología perpetualmente a 30 años en el futuro. No hemos logrado construir un reactor de fusión que produzca más energía de la que consume. Y si no podemos hacer eso en tierra, hacer funcionar fusión en una nave espacial es un sueño lejano. La propulsión nuclear representa una promesa incumplida. Sabemos que es posible, sabemos que funcionaría. Podríamos estar viajando a Marte en semanas si hubiéramos continuado desarrollando NERVA en los años 70.
Podríamos tener naves interplanetarias rápidas surcando el sistema solar. Pero no lo hacemos, porque la tecnología nuclear aterra a la gente, porque los presupuestos se agotaron, porque las prioridades cambiaron, y así seguimos dependiendo de cohetes químicos, exactamente como lo hicimos hace 60 años, mientras la tecnología que podría liberarnos permanece archivada en documentos clasificados y prototipos olvidados en almacenes gubernamentales. Existe un límite absoluto en el universo. No es tecnológico, no es económico, no puede ser superado con mejor ingeniería o más dinero. Es un límite fundamental de la realidad misma, inscrito en las ecuaciones que gobiernan el espacio y el tiempo. Es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y ningún objeto con masa puede alcanzarla, sin importar cuánta energía inviertas. Esta no es una limitación de nuestras capacidades actuales. Es una ley de la física tan fundamental como la gravedad misma. Fue Albert Einstein quien primero lo demostró en 1905 con su teoría de la relatividad especial. Y desde entonces, cada experimento, cada observación, cada prueba ha confirmado que Einstein tenía razón. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, es un límite de la realidad. El problema comienza con la masa. Según la relatividad especial, cuando un objeto se acelera, su masa efectiva aumenta. Cuanto más rápido vas, más pesado te vuelves, desde la perspectiva de alguien que observa desde un marco de referencia estacionario. Al principio, el aumento es imperceptible. A velocidades cotidianas, incluso a las velocidades de nuestras naves espaciales más rápidas, el aumento de masa es tan pequeño que puede ignorarse completamente. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el efecto se vuelve dramático. A 90% de la velocidad de la luz, tu masa ha aumentado aproximadamente 2.3 veces. Ya necesitas más del doble de energía para acelerar cada kilogramo adicional. A 99% de la velocidad de la luz, tu masa es aproximadamente 7 veces mayor. A 99.9% es 22 veces mayor. Y conforme te acercas más y más a la velocidad de la luz, tu masa efectiva crece exponencialmente, aproximándose al infinito. Y aquí está el problema mortal. Si tu masa se aproxima al infinito, la cantidad de energía necesaria para acelerarte también se aproxima al infinito. No importa cuán potente sea tu motor, no importa cuánta energía puedas generar, nunca será suficiente. Podrías convertir toda la masa del universo en energía pura, y aún no sería suficiente para acelerar un solo kilogramo a la velocidad de la luz. Es matemáticamente imposible, pero hay más. La relatividad especial también predice la dilatación del tiempo. Cuanto más rápido viajas, más lento pasa el tiempo para ti en comparación con alguien que permanece estacionario. A velocidades cotidianas, este efecto es despreciable, pero a velocidades cercanas a la luz se vuelve extremo. Si viajaras al 99.9% de la velocidad de la luz, el tiempo para ti pasaría aproximadamente 22 veces más lento que para alguien en la Tierra. Esto crea una paradoja fascinante para los viajes interestelares. Desde tu perspectiva, el viaje a Próxima Centauri, que está a 4.2 años luz de distancia, podría tomar solo unos meses si viajas lo suficientemente cerca de la velocidad de la luz. Pero desde la perspectiva de alguien en la Tierra, el viaje tomaría más de 4 años. Podrías visitar estrellas distantes y regresar habiendo envejecido solo unos años, pero todos los que conocías en la Tierra habrían envejecido décadas o siglos. Y luego,
está el problema de la energía requerida. Para acelerar una nave de 1000 kilogramos, aproximadamente la masa de un automóvil pequeño, al 90% de la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad de energía equivalente a la producción total de energía de toda la civilización humana durante varios años. Para alcanzar 99% de la velocidad de la luz, necesitarías décadas de producción energética global. Y para 99.9% necesitarías siglos. No hay fuente de energía conocida que pueda proporcionar esas cantidades. Los reactores nucleares de fisión no son suficientes. Incluso la fusión nuclear, si alguna vez la dominamos, no sería suficiente. Necesitarías algo como la aniquilación completa de materia y antimateria, convirtiendo 100% de la masa en energía. Y aún así, necesitarías transportar toneladas de antimateria, una sustancia que apenas hemos creado en cantidades microscópicas y que cuesta billones de dólares por gramo. Pero supongamos que de alguna manera resuelves el problema de energía. Supongamos que encuentras una forma de generar las cantidades astronómicas de energía necesarias. Todavía enfrentas otro problema mortal. A velocidades cercanas a la luz, incluso el polvo interestelar se convierte en proyectiles letales. Un grano de polvo del tamaño de un grano de arena, golpeando tu nave al 99% de la velocidad de la luz, liberaría tanta energía como una bomba nuclear pequeña. El espacio interestelar no está vacío. Está lleno de átomos de hidrógeno, granos de polvo, moléculas diversas. A velocidades relativistas, esas partículas se convierten en radiación mortal. Tu nave necesitaría blindaje masivo para protegerse de este bombardeo constante. Pero el blindaje añade masa, y más masa requiere más energía para acelerar. Es otro círculo vicioso que hace los viajes a velocidades cercanas a la luz aún más imposibles prácticamente. Y finalmente está el problema de la deceleración. Una vez que has acelerado al 99% de la velocidad de la luz, necesitas desacelerar al llegar a tu destino. Eso requiere la misma cantidad monstruosa de energía que usaste para acelerar. Necesitas transportar el doble de combustible, lo que duplica la masa, lo que requiere aún más energía, lo que requiere aún más combustible. Es la ecuación del cohete llevada al extremo absurdo. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad. Es una barrera que protege la estructura causal del universo. Si pudieras viajar más rápido que la luz, podrías viajar hacia atrás en el tiempo, creando paradojas que violarían el principio de causalidad. El universo no permite eso. La física fundamental lo prohíbe. Y así, mientras miramos hacia las estrellas, mientras soñamos con explorar galaxias distantes, nos enfrentamos a esta realidad implacable. Las distancias son vastas más allá de la comprensión. Y la velocidad máxima está limitada por las leyes del universo mismo. No es un problema de ingeniería, es un problema de realidad. Y no hay solución obvia. Existe una técnica que ha permitido a nuestras ondas espaciales alcanzar destinos que de otra manera serían imposibles. No requiere combustible adicional, no requiere motores avanzados. Es simplemente un truco de la mecánica orbital, una forma ingeniosa de aprovechar la gravedad de los planetas para robar impulso y velocidad. Se llama asistencia gravitatoria o maniobra de sobrevuelo gravitatorio. Y sin ella, la exploración del sistema solar exterior habría sido imposible con la tecnología que tenemos. El concepto es elegante. Cuando una nave espacial se acerca a un planeta, cae hacia él, acelerada por la gravedad. Mientras se acerca, gana velocidad.
Si simplemente pasara por el lado del planeta y se alejara, perdería exactamente la misma cantidad de velocidad al subir del pozo gravitatorio. Llegaría y se iría con la misma velocidad relativa al planeta. No habría ganancia neta de energía. Pero aquí está el truco. El planeta mismo se está moviendo alrededor del Sol a velocidades enormes. Y si cronometras el sobrevuelo correctamente, puedes usar el movimiento del planeta para cambiar tu velocidad no relativa al planeta, sino relativa al Sol. Es como lanzar una pelota de tenis contra un tren en movimiento. Si lanzas la pelota hacia un tren que se acerca, rebotará hacia ti mucho más rápido de lo que la lanzaste. El tren le ha transferido algo de su momento. La asistencia gravitatoria funciona exactamente igual. La nave rebota gravitatoriamente del planeta, y el planeta le transfiere algo de su momento orbital. La nave acelera, ganando velocidad relativa al Sol. Y el planeta desacelera una cantidad infinitesimalmente pequeña, tan pequeña que es completamente indetectable. La primera misión en usar esta técnica deliberadamente fue la Mariner 10, lanzada en noviembre de 1973. Usó un sobrevuelo de Venus para alterar su trayectoria hacia Mercurio. Sin esa asistencia gravitatoria, habría necesitado mucho más combustible para alcanzar la órbita de Mercurio. El sobrevuelo de Venus fue esencialmente combustible gratis, proporcionado cortesía del segundo planeta del Sistema Solar. Pero la misión que realmente perfeccionó esta técnica fue Voyager. Dos sondas idénticas, Voyager 1 y Voyager 2, fueron lanzadas en 1977 para aprovechar una alineación planetaria única que ocurre solo una vez cada 175 años. Los cuatro gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, estaban posicionados de tal manera que una nave podía visitar los cuatro en una sola misión, usando asistencias gravitatorias sucesivas. Voyager 2 visitó los cuatro gigantes. Fue lanzada primero, el 20 de agosto de 1977, seguida por Voyager 1 el 5 de septiembre. Voyager 1 tomó una ruta más rápida y alcanzó Júpiter primero en marzo de 1979. El sobrevuelo de Júpiter aceleró la sonda y la lanzó hacia Saturno, al que llegó en noviembre de 1980. El sobrevuelo de Saturno la aceleró aún más, pero también desvió su trayectoria hacia arriba, fuera del plano del Sistema Solar, impidiéndole visitar Urano y Neptuno. Voyager 2 siguió una trayectoria diferente. Después de visitar Júpiter en julio de 1979, voló hacia Saturno, llegando en agosto de 1981. Luego, usó la gravedad de Saturno para lanzarse hacia Urano, al que llegó en enero de 1986. Finalmente, usó Urano para alcanzar Neptuno en agosto de 1989. Cada sobrevuelo añadió velocidad, permitiendo a la sonda alcanzar planetas cada vez más distantes sin gastar una gota de combustible adicional. Sin asistencias gravitatorias, Voyager 2 habría necesitado una cantidad absurda de combustible para visitar los cuatro gigantes. Probablemente habría sido imposible lanzar una nave lo suficientemente grande. Las asistencias gravitatorias hicieron posible lo imposible, convirtiendo una misión de una década en realidad. Cassini, lanzada hacia Saturno, en octubre de 1997, ejecutó una de las coreografías de asistencias gravitatorias más complejas jamás intentadas. Voló hacia Venus 2 veces, luego de regreso a la Tierra, y finalmente hacia Júpiter, antes de alcanzar Saturno en julio de 2004. Cada sobrevuelo ajustó su velocidad y trayectoria,
permitiéndole alcanzar Saturno con la velocidad correcta para entrar en órbita alrededor del gigante anillado. Todo el viaje tomó casi 7 años, pero sin esas asistencias gravitatorias múltiples habría sido imposible. La sonda Juno, lanzada hacia Júpiter en agosto de 2011, usó una asistencia gravitatoria de la Tierra en octubre de 2013. Voló más allá de la Tierra, usando el sobrevuelo para ganar velocidad adicional y ajustar su trayectoria hacia Júpiter. Es irónico. Para llegar a Júpiter, Juno tuvo que alejarse del Sol más allá de la órbita de Marte, luego caer de regreso hacia el Sol, sobrevolar la Tierra, y solo entonces tener suficiente velocidad para alcanzar Júpiter. Pero las asistencias gravitatorias tienen limitaciones. Dependen completamente de que los planetas estén en las posiciones correctas. Si los planetas no están alineados correctamente, la maniobra no funciona. Por eso la alineación del Grand Tour, que permitió a Voyager 2 visitar los 4 gigantes, ocurre solo cada 175 años. No podemos simplemente decidir visitar Neptuno mañana. Tenemos que esperar a que la mecánica orbital sea favorable. Y las asistencias gravitatorias no pueden proporcionar velocidades arbitrariamente altas. Estás limitado por las velocidades orbitales de los planetas disponibles. Júpiter orbita el Sol a unos 13 kilómetros por segundo. Puedes robar algo de ese momento, pero no puedes exceder significativamente la velocidad orbital de Júpiter usando solo su gravedad. Para velocidades realmente altas, necesitarías sobrevolar objetos que se mueven más rápido, como estrellas. Pero las estrellas más cercanas están años luz de distancia, demasiado lejos para ser útiles. Aún así, las asistencias gravitatorias representan una de las técnicas más elegantes y eficientes que hemos desarrollado para la exploración espacial. Es física pura, geometría orbital perfecta, aprovechando las leyes naturales del movimiento para llevar nuestras naves a lugares que de otra manera permanecerían fuera de alcance. Es combustible gratis, cortesía del cosmos mismo. Existe una sustancia que gramo por gramo es el combustible más poderoso posible en el universo. No es uranio, no es plutonio, no es fusión de hidrógeno, es antimateria. Y si pudiéramos producirla y almacenarla en cantidades suficientes, revolucionaría completamente los viajes espaciales. Pero no podemos, y probablemente no podremos durante siglos, si es que alguna vez lo logramos. La antimateria es exactamente lo que su nombre sugiere. Es materia con cargas opuestas. Cada partícula de materia normal tiene una antipartícula correspondiente. El electrón tiene el positrón, idéntico excepto que tiene carga positiva en lugar de negativa. El protón tiene el antiprotón, con carga negativa. Y cuando una partícula de materia encuentra su antipartícula correspondiente, se aniquilan mutuamente instantáneamente, convirtiéndose en energía pura, según la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Y aquí está la clave. Cuando digo energía pura, quiero decir 100% de la masa se convierte en energía. No hay otro proceso en el universo que sea tan eficiente. La fisión nuclear convierte aproximadamente 0.1% de la masa en energía. La fusión nuclear convierte aproximadamente 0.7%, pero la aniquilación de materia y antimateria convierte 100%. Es la conversión perfecta de masa a energía, el combustible teóricamente más potente posible. 1 kilogramo de antimateria aniquilándose con 1 kilogramo de materia liberaría aproximadamente 9 por 10 elevado a la 16 julios de energía. Eso es equivalente a 43 megatones de TNT, más de 2.500 veces
la energía de la bomba de Hiroshima. Un solo gramo de antimateria, aniquilándose con un gramo de materia, liberaría tanta energía como la explosión de 20.000 toneladas de TNT. Es una densidad energética que hace parecer insignificantes todos los demás combustibles. Si pudieras construir un motor de antimateria, donde controlaras la aniquilación y dirigieras la energía resultante por una tobera, podrías alcanzar velocidades increíbles. Los cálculos sugieren que una nave propulsada por antimateria podría alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz, potencialmente hasta 50% o más, haciendo viables los viajes interestelares dentro de vidas humanas individuales. Pero hay un problema masivo, casi insuperable. No podemos producir antimateria en cantidades útiles. La única forma que conocemos de crear antimateria es mediante colisiones de partículas de alta energía en aceleradores como el Gran Colisionador de Hadrones. Y el proceso es absurdamente ineficiente. Se requieren miles de millones de veces más energía para crear la antimateria que la energía contenida en la antimateria misma. El CERN, el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, produce aproximadamente 10 millones de antiprotones por minuto. Suena impresionante hasta que haces los cálculos. A ese ritmo, tomaría aproximadamente 100 millones de años producir un solo gramo de antimateria. Y la energía requerida para producir ese gramo sería astronómicamente mayor que la energía que podrías obtener de él. Es un proceso con pérdida neta masiva de energía. Y luego está el problema del almacenamiento. La antimateria no puede tocar materia normal o se aniquilará instantáneamente. Necesitas almacenarla en un vacío perfecto, suspendida por campos magnéticos o eléctricos, para que nunca toque las paredes del contenedor. Hasta ahora hemos logrado almacenar antimateria durante como máximo unos minutos u horas antes de que escape y se aniquile. Almacenarla durante meses o años, el tiempo necesario para una misión espacial, está completamente fuera de nuestras capacidades actuales. El costo es prohibitivo más allá de cualquier cálculo razonable. Se estima que producir un solo gramo de antimateria costaría aproximadamente 62.5 billones de dólares con la tecnología actual. Eso es más que el PIB de muchos países. Y necesitarías kilogramos o toneladas de antimateria para una misión interestelar. Estamos hablando de costos que exceden la riqueza total de toda la civilización humana. Y hay otro problema mortal. Si almacenas antimateria en tu nave y algo sale mal, si el sistema de contención falla aunque sea por una fracción de segundo, toda la antimateria se aniquilará instantáneamente en una explosión que vaporizaría la nave y todo lo que esté a kilómetros de distancia. Es el combustible más peligroso imaginable. Un fallo de contención no sería un accidente, sería una explosión nuclear masiva. Algunas propuestas sugieren usar antimateria solo como catalizador para fusión nuclear, no como combustible principal. La idea es usar pequeñas cantidades de antimateria para iniciar reacciones de fusión, que luego proporcionarían la mayor parte de la energía. Esto reduciría dramáticamente la cantidad de antimateria necesaria, haciendo el concepto ligeramente menos imposible. Pero aún requiere producir y almacenar cantidades de antimateria que están órdenes de magnitud más allá de nuestras capacidades actuales. La antimateria existe. La hemos creado en laboratorios. La hemos estudiado. Sabemos que funciona exactamente como predice la teoría. Pero producirla en cantidades útiles, almacenarla de manera segura y usarla como combustible para naves espaciales
está tan lejos de nuestras capacidades actuales que podría ser ciencia ficción. Es el combustible perfecto que probablemente nunca usaremos. Todas las tecnologías que hemos discutido hasta ahora, cohetes químicos, motores iónicos, velas solares, propulsión nuclear, incluso antimateria, todas operan dentro de las leyes conocidas de la física. Son difíciles, algunas son casi imposibles con nuestra tecnología actual, pero al menos sabemos que son posibles en principio. Ahora vamos a adentrarnos en territorio más especulativo, conceptos que, técnicamente, no violan las leyes de la física tal como las entendemos, pero que requieren manipulaciones del espacio-tiempo tan extremas que podrían ser imposibles para siempre. El más famoso es el motor Warp, popularizado por Star Trek, pero basado en física real, propuesta por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994. La métrica de Alcubierre describe cómo podrías, en teoría, curvar el espacio-tiempo alrededor de una nave espacial, de tal manera que el espacio frente a la nave se contrae y el espacio detrás se expande. La nave misma permanece dentro de una burbuja de espacio-tiempo plano, flotando dentro de esa burbuja mientras el espacio alrededor se mueve. La belleza de este concepto es que la nave nunca se mueve más rápido que la luz localmente. Dentro de su burbuja está completamente estacionaria. Es el espacio mismo el que se está moviendo. Y no hay límite de velocidad para la expansión o contracción del espacio. El universo mismo se está expandiendo más rápido que la luz en sus bordes más distantes. Entonces, en principio, podrías surfear en una ola de espacio contraído, viajando más rápido que la luz en términos de distancia recorrida, sin violar técnicamente la relatividad. Pero hay problemas masivos. Primero, para crear la curvatura necesaria del espacio-tiempo, necesitarías algo llamado energía negativa o materia exótica. No materia ordinaria, no antimateria. Algo completamente diferente, con propiedades gravitacionales repulsivas, que empuja el espacio en lugar de atraerlo. Y no sabemos si tal cosa existe. Nunca hemos observado energía negativa en cantidades macroscópicas. Algunos fenómenos cuánticos sugieren que podría existir en escalas microscópicas, pero escalar eso a tamaños útiles para una nave espacial está completamente más allá de cualquier tecnología imaginable. Y no solo necesitarías energía negativa, necesitarías cantidades astronómicas. Los cálculos originales de Alcubierre sugerían que necesitarías una cantidad de energía negativa equivalente a la masa de Júpiter. Cálculos posteriores han reducido eso significativamente, pero incluso las estimaciones más optimistas requieren energías equivalentes a la masa de planetas o estrellas. No tenemos idea de cómo generar, contener o manipular tales energías. Y hay otro problema. Incluso si pudieras crear una burbuja Warp, probablemente no podrías controlarla desde dentro. No podrías encenderla, apagarla o dirigirla. Una vez que estás dentro de la burbuja, estás causalmente desconectado del espacio exterior. No puedes enviar señales afuera o recibir señales desde afuera. Estarías atrapado en una burbuja fuera de control, sin forma de navegar o detenerte. Algunos físicos han sugerido que necesitarías estaciones externas para crear y controlar las burbujas Warp, lo que hace el concepto aún más absurdamente impráctico. Luego están los agujeros de gusano, puentes teóricos a través del espacio-tiempo que conectarían dos puntos distantes del universo. Si existieran y fueran transitables, podrías entrar por un extremo y salir instantáneamente en otro lugar, potencialmente a años luz de distancia. Sería un atajo literal a través del espacio.
Pero los agujeros de gusano, si existen, probablemente son microscópicos, inestables, y se cierran instantáneamente. Para mantener abierto un agujero de gusano lo suficientemente grande para que pase una nave espacial, necesitarías otra vez energía negativa en cantidades masivas. Las ecuaciones de la relatividad general permiten agujeros de gusano transitables, pero solo si existen violaciones de la condición de energía nula, que básicamente significa que necesitas materia exótica con propiedades gravitacionales repulsivas. Y aun si pudieras mantener abierto un agujero de gusano, el acto de atravesarlo podría destruirte. La radiación dentro del agujero de gusano, conocida como radiación de Hawking, podría ser tan intensa que vaporizaría cualquier cosa que intentara pasar. Algunos cálculos sugieren que simplemente acercarte a un agujero de gusano transitable requeriría tecnología para protegerte de campos de radiación que harían parecer insignificante la corona del Sol. Otro concepto especulativo es el impulso por curvatura espacial, usando materia oscura o energía oscura. Sabemos que estas sustancias misteriosas existen porque observamos sus efectos gravitacionales en galaxias y en la expansión del universo. Pero no tenemos idea de qué son o cómo interactuar con ellas. Si pudiéramos descubrir cómo manipular la energía oscura, que constituye aproximadamente 68% del universo, potencialmente podríamos aprovecharla para propulsión. Pero eso está en el reino de la especulación pura, sin ningún camino claro desde aquí hasta allá. Todos estos conceptos son fascinantes. Demuestran que las leyes de la física, tal como las entendemos, no prohíben absolutamente los viajes más rápidos que la luz, al menos no en el sentido técnico. Pero requieren tecnologías tan avanzadas, energías tan extremas y manipulaciones del espacio-tiempo tan exóticas que podrían ser imposibles para siempre. No son solo difíciles, son difíciles de una manera que podría ser fundamental para la estructura del universo. Y así, mientras soñamos con naves que cruzan galaxias en instantes, con portales que conectan estrellas distantes, debemos confrontar la posibilidad de que tales tecnologías estén permanentemente fuera de nuestro alcance. Que el universo, en su diseño fundamental, simplemente no permite ese nivel de violación de la distancia y el tiempo. Que estamos, y siempre estaremos, limitados por la velocidad de la luz y las vastas distancias que separan las estrellas. Entonces, ¿a qué velocidad podemos viajar en el espacio actualmente? La respuesta es compleja, matizada y francamente frustrante. Depende de qué tipo de viaje estamos hablando, qué tecnología estamos dispuestos a usar y cuán lejos queremos ir. Pero en todos los casos, la respuesta es la misma. No lo suficientemente rápido, ni siquiera cerca. La nave más rápida jamás construida, la Parker Solar Probe, alcanza 702.000 kilómetros por hora cuando roza el Sol. Es una velocidad que desafía la comprensión humana, y aún así tardaría más de 6.000 años en alcanzar la estrella más cercana. Los seres humanos más rápidos de la historia, los astronautas del Apolo 10, viajaron a casi 40.000 kilómetros por hora. Y tardaron 3 días en llegar a la Luna, que está a solo 384.000 kilómetros de distancia. Nuestros cohetes químicos más potentes alcanzan velocidades de escape de 11 kilómetros por segundo, suficiente para escapar de la gravedad terrestre, pero patéticamente inadecuado para cualquier cosa más ambiciosa. Los motores iónicos ofrecen mayor eficiencia, acelerando continuamente durante meses o años, pero sus velocidades finales siguen siendo medidas en decenas de kilómetros por segundo,
no en fracciones significativas de la velocidad de la luz. Las velas solares prometen propulsión sin combustible, surfeando las olas de luz estelar. Conceptos como Breakthrough Starshot sugieren que podrían alcanzar 20% de la velocidad de la luz con láseres suficientemente potentes. Pero esa tecnología está décadas en el futuro, si es que alguna vez se materializa, y solo funcionaría para nanosondas diminutas en misiones de sobrevuelo, no para naves tripuladas o misiones de exploración detallada. La propulsión nuclear podría multiplicar nuestras velocidades por 2, 5, quizás 10. Podríamos llegar a Marte en semanas en lugar de meses. Podríamos alcanzar los planetas exteriores en años en lugar de décadas. Pero incluso con propulsión nuclear, las estrellas permanecen imposiblemente distantes. Y la voluntad política para desarrollar y desplegar tecnología nuclear en el espacio está ausente, sofocada por el miedo público y la controversia política. La antimateria ofrecería el combustible definitivo, convirtiendo masa completamente en energía. Pero no podemos producirla en cantidades útiles, y probablemente no podremos durante siglos. Es el combustible perfecto que permanece permanentemente fuera de alcance. Y más allá de eso, entramos en el reino de la especulación. Motores warp que curvan el espacio-tiempo. Agujeros de gusano que conectan puntos distantes del universo. Manipulación de energía oscura para surfear la expansión cósmica. Conceptos fascinantes que técnicamente no violan las leyes de la física, pero que requieren tecnologías tan avanzadas que podrían ser imposibles para siempre. La verdad incómoda es que estamos atrapados, no por falta de imaginación, no por falta de ambición, sino por las leyes fundamentales del universo mismo. Las distancias son vastas más allá de cualquier escala humana. La velocidad de la luz es un límite absoluto. Y la energía requerida para acercarse a ese límite excede por órdenes de magnitud cualquier cosa que podamos generar. Pero quizás la pregunta equivocada es, ¿a qué velocidad podemos viajar actualmente? Quizás la pregunta correcta es, ¿cuán pacientes debemos ser? Porque la historia de la tecnología humana es una historia de lo imposible volviéndose posible. Hace apenas 120 años, volar era un sueño. Hace 70 años, el espacio era inaccesible. Hace 60 años, la luna parecía inalcanzable. Cada generación enfrenta límites que parecen absolutos, y cada generación subsecuente encuentra formas de superarlos. No mediante magia, no mediante violaciones de las leyes de la física, sino mediante ingeniería meticulosa, inversión sostenida y determinación inquebrantable. Hoy viajamos a velocidades que nuestros ancestros habrían considerado milagrosas. Y quizás, dentro de siglos, nuestros descendientes viajarán a velocidades que hoy consideramos imposibles, no violando las leyes de la física, sino encontrando caminos que aún no hemos imaginado, tecnologías que aún no hemos concebido, soluciones a problemas que aún no sabemos cómo plantear. El cosmos es vasto, las estrellas están lejos, y somos lentos, tan dolorosamente lentos, pero somos ingeniosos, somos persistentes y sobre todo somos pacientes, porque comprender cuán lentos somos hoy no es una derrota. Es el primer paso para imaginar cuán rápidos podríamos ser mañana. Y si hay algo que la historia nos enseña, es que el mañana siempre sorprende, siempre excede las expectativas, siempre encuentra caminos donde pensábamos que no había ninguno. Entonces quizás, solo quizás, la pregunta no es si alcanzaremos las estrellas, sino cuándo y cuánto estaremos dispuestos a esperar para llegar allí.
Esto ha sido otro viaje a través de los misterios del cosmos con ciencia nocturna. ¿Qué aspecto de la velocidad espacial te sorprendió más? ¿Fue la brutalidad de la ecuación del cohete? ¿La elegancia de las asistencias gravitatorias? ¿O quizás la promesa imposible de la antimateria? Deja un comentario abajo compartiendo qué te fascinó más. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando los límites de lo posible con nosotros. Porque cada descubrimiento, cada innovación, cada sueño imposible nos acerca un paso más a las estrellas.